Sean todos muy bienvenidos los que se están integrando a este servicio. Ya hemos orado, ya hemos cantado al Señor, nos hemos unido a la alabanza y ahora nos corresponde lo que es la palabra y el Señor siga guiando y bendiciendo este tiempo que estamos compartiendo con la palabra. Como hemos dicho en otras ocasiones, estamos decodificando esto que hemos decidido ser como iglesia. Una iglesia, recordemos, una iglesia que ama, somos una iglesia que acepta y una iglesia que acompaña. Por supuesto que es basado en la premisa de lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Qué hizo por nosotros? Nos amó, nos adoptó, ¿verdad? Nos aceptó tal como estábamos y prometió que nos acompañaría siempre, ¿verdad? Eso es el punto adicional de la Gran Comisión. Gracias a Dios por lo que está haciendo por nosotros. Por esa razón, estaremos cumpliendo con esta visión los dos mandamientos que el Señor Jesús nos entregó. El Gran Mandamiento y la Gran Comisión, que el Señor nos encargó a través de esta visión que estamos desarrollando como iglesia. Y todo lo estamos acompañando con una actividad concreta. Este mes de mayo continuamos hablando de una iglesia que acepta. El mes pasado, una iglesia que ama. Y quiero pedir, por favor, que me acompañen en este ejercicio. Pongámonos los lentes de Jesús. Pongamos los lentes de Jesús. Miremos con los lentes de Jesús para poder tratar este tema tan importante y significativo para la iglesia. ¿Por qué? Porque esto también nos va a ayudar a ampliar el criterio, nos va a volar muchas cosas y nos va a ayudar a entender el corazón de Dios. Y para entender qué significa ser una iglesia que acepta, por favor, vamos a nuestra Biblia en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, como lo dice la palabra en lo que estoy leyendo. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice el Señor. Todos procedan al arrepentimiento. El Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan y le conozcan. Cuando los primeros discípulos eligieron seguir a Jesús, ellos no entendieron todas las implicaciones de su decisión de seguir a Jesús. Ellos simplemente respondieron a la invitación de Jesús, obediencia. Eso es todo lo que un creyente necesita para comenzar su vida, su peregrinaje junto al Señor. Y también formando parte de la familia de fe, decidir ser un discípulo. Mira lo que dice este texto en 2 de Corintios 5, 18, lo que nos está pidiendo el Señor. Dice así la palabra, Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sabes? A ti y a mí se nos ha dado la misma misión que a Jesús aquí en la tierra. Es uno de los actos de misericordia más críticos que podamos realizar como hijos de Dios, como cristianos y representantes de Él aquí en la tierra. La Biblia dice, Dios nos dio esa actitud de llegar a los que no lo conocen y a través de Cristo Jesús nos pide que reconciliemos a aquellas personas. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Tu misión es simplemente pasar, en otras palabras, a otros las mismas buenas noticias acerca del amor de Dios a alguien como lo hizo contigo cuando tú conociste al Señor, ¿verdad? Pero Dios no pretende que lo cumplas solo esta misión, sino que Dios te dio compañeros, amigos, hermanos en la fe, para que te apoyen en este trabajo. No lo hagas solo, también con otros hermanos. De hecho, evangelismo es algo que puedes hacer también con tu grupo pequeño. Dios nos dio un maravilloso ejemplo de ello en el libro de Lucas, capítulo 5, verso 17 al 26. Es una gran historia. Es una gran historia que la podemos ver. Esa historia donde dice que 5 amigos van a ayudar a alguien que está enfermo. Y a través de este texto que vamos a leer en Lucas capítulo 5, verso 17, está la historia. Una historia de un grupo de amigos que trajeron a un amigo a Jesús. Estos amigos no pudieron encontrar la manera de entrar en la casa donde estaba Jesús. Así que bajaron a su amigo, imagínense la creatividad de ellos, bajaron a su amigo que tenía una enfermedad, paralítico, en una camilla a través de un hueco que se hizo en el techo de la casa, justo en medio. La logística, fíjense, justo en medio de todos y frente a Jesús. Jesús quedó
presionado por la fe de estos amigos, y le dijo al hombre que estaba enfermo que se levantara y comenzara a caminar. Y el hombre lo hizo inmediatamente. Las personas que estaban ahí se sorprendieron por todo lo que Jesús hizo con esta persona. En esta historia, en esta gran historia, Dios nos da cinco principios sobre cómo los creyentes, tú y yo, podemos cumplir en el mundo la misión dada por Dios. Hablemos del primer principio. Ustedes saben que en la Biblia hay principios, hay ejemplos y hay mandatos. El primer principio es el principio de la compasión. Este se puede desarrollar con grupos y también de forma individual. Y este grupo de amigos, este grupo pequeño, se preocupa lo suficientemente por su amigo que está enfermo, como para hacer algo respecto al dolor que estaba pasando. Y la misericordia que se plasma aquí no es solo un sentimiento, es amor en acción. Y es lo que tenemos que nosotros también comenzar a aplicar. El segundo principio es el principio de la cooperación. Dios ha asignado a cada uno de nosotros una tarea en el evangelismo. Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 6, cuando el apóstol Pablo dice: yo planté la semilla en sus corazones, y ¿quién regó esa semilla? Apolos. Apolo regó. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que, en otras palabras, no debes hacerlo todo tú mismo, pero debes hacer tu parte, y Dios sin duda recompensará todo el trabajo que tú estás haciendo por ello. En tercer lugar, el tercer principio es el principio de la fe. Jesús dice que la fe de los amigos del paralítico lo llevaron a ser sanado. Eso lo conmovió, y ese amigo que estaba enfermo fue sanado. Quiero decirte algo con esto. Nadie está más allá del alcance del amor de Dios, sea quien sea. Dios se especializa en hacer lo imposible. Así que no te des por vencido con las personas que te rodean. Ten fe en Dios, en lo que Dios puede hacer en sus vidas. Y en cuarto principio, el principio es el principio de la acción. No te quedes solamente con el discurso, con lo que aprendiste, sino que hay que accionarlo. Y estos amigos tenían un plan y lo pusieron en acción. ¿Cuál era el plan? Llevarlo a Jesús en primer lugar para que ese amigo fuera sanado y fuera salvado. El paralítico necesitaba de otras personas que lo acercaran a Jesús. Solo no podía llegar, porque él no lo podía hacer por sí solo, por sus propios medios. Así que el principio de la acción es fundamental en esta tarea. Y en quinto principio es el principio de la persistencia. Los amigos podrían haberse desanimado cuando vieron que no podían entrar por la cantidad de gente que estaba en la puerta impidiendo que ellos entraran. Más encima, ellos llevaban ahí una camilla. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos no se dieron por vencidos. Ellos dijeron: tenemos que llegar allá. Ese es nuestro objetivo. Nuestro amigo necesita a Jesús, necesita ser salvo, necesita ser sanado. En él va a encontrar todo lo que se requiere para que este amigo sea sanado. Demostraron determinación. Ellos dijeron: sea lo que sea que tengamos que hacer, vamos a llevar a nuestro amigo a Jesús. Y ellos fueron galardonados. Ellos fueron bendecidos. La pregunta es: ¿estás dispuesto a ir a través del techo por un amigo? Todos necesitan conocer de Jesús. Sin Jesús, las personas no tienen esperanza de la eternidad. El cristiano que no se preocupa por los perdidos está en realidad diciendo: no me importa, vete al infierno. Y eso a Dios no le agrada. Pero la Biblia dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan y sean parte de la familia de Dios. Quiero contarle una experiencia que viví en mis días previos al bautismo, cuando yo me bauticé. Yo tenía 14 años cuando me bauticé, y fue un momento muy hermoso, muy lindo, nuevo, que vivía en el inicio de mi vida cristiana. En ese día, un día domingo, nos hacen al grupo que nos íbamos a bautizar, nos hacen pasar adelante de la congregación para que la congregación conociera quiénes eran los candidatos al bautismo y contáramos también nuestro testimonio. Dentro del grupo, yo conté el testimonio, otro contó el testimonio, y dentro del grupo había una persona mayor, y esa persona contó la experiencia de conocer a Cristo. Se veía un hombre con mucha convicción, y él dijo: ¿saben qué? Estoy muy feliz de poder hacer este acto de obediencia, y
una de las cosas que quiero compartir, y voy a bautizarme, estoy muy feliz por eso, pero quiero decirles que tengo una lucha y estoy dejando de fumar. Eso lo voy a dejar. Saben, hermanos, termina la reunión, termina todo el proceso, y todos los que nos bautizamos, los que estábamos ahí, se bautizaron a excepción de una persona. ¿Saben quién fue? Esa persona que dijo que tenía problemas con el cigarrillo. Lo dejaron fuera. Hoy día yo no sé dónde estará esa persona. Yo digo eso para comentarle, hermanos, quiénes somos nosotros para juzgar cuando Dios nos invita a ser parte de su familia. Y de ahí en adelante, se encarga el Señor de ir mejorando nuestra vida en comunión con Él, en acompañamiento con Él. Me surge la pregunta en esto. ¿Cómo invitaba Jesús a las personas a tener una historia con Dios? ¿Cómo lo hace? Porque saben que muchas veces nosotros somos culpables de enseñar algo que no está bien. A la gente le decimos que para bautizarse tienes que estar prácticamente intachable, haber dejado todos tus pecados, y ahí estás en condición de bautizarte. Y eso no es lo que el Señor hizo con las personas que invitó. ¿Cómo invitaba a Jesús a las personas a ser parte del reino de Dios? ¿Cómo hicieron los primeros seguidores de Jesús? ¿Cómo predicaron los discípulos para alcanzar a nuevas personas para conocer al Señor? Me refiero a llevar a un amigo a Jesús, al paralítico, a un necesitado, a gente rota, a fumadores, etcétera, etcétera. En nuestros días, yo creo que con el afán de no contaminarnos con la gente que no es creyente, que trae su historia, pasamos por alto muchas cosas cuando estamos presentando el Evangelio. Por ejemplo, pasamos por alto el tiempo, la conversación, el acercamiento, la creación de confianza con las personas, con la gente que no conoce al Señor. Y vamos directo a decirles que tiene la necesidad urgente de un Salvador. Y le hacemos esta pregunta: ¿has llegado al convencimiento de tu vida espiritual que si hoy mueres llegarás al cielo? Es una bomba eso, es una bomba. Y a veces nuestra mejor forma de hacer esto es soltando, como digo, una bomba de un mensaje, con un mensaje cristiano sobre las personas, la tiramos y nos alejamos. ¿Qué demuestra eso? Que no queremos vernos tan cerca de las personas e involucrarnos con gente porque decimos que al fin y al cabo son pecadores. Nosotros, por no decir la mayoría de los creyentes, lo que queremos hacer para cumplir la gran comisión es dejar caer algo de verdad. Sí, para cumplir. Y decir: yo ya cumplí, yo ya le prediqué, ya está. Yo ya hice mi tarea, ahí le prediqué. Cuando alguien algún día se enferme de algo, o le agarre el virus, o le pase algo grave, se va a acordar que la semilla del Evangelio fue plantada. Eso es lo que nosotros decimos muchas veces. No sé si eso es correcto, si eso es lo que hiciera Jesús, pero realmente no podemos salvar a las personas si no estamos con ellas. No podemos conducir a la gente a la salvación si no establecemos una conexión con ellos. No podemos pretender salvar a una persona que se está ahogando a menos que nosotros saltemos al agua. Estoy hablando de conectar, hacer conexión. ¿De qué nos sirve ver a una persona que está dando manotazos en el agua para salvarse y de nosotros desde la orilla le estemos explicando la teología del ahogado? No serviría de nada, ¿verdad? Y no podemos hablar de la vida del Señor a las personas sin antes primero saber quiénes son, cuál es su historia, por qué se viste como se viste, por qué habla como habla, por qué se comporta como se comporta. Nosotros mismos construimos muros para mantener a los ateos afuera y buscamos razones para separarnos de aquellos que son diferentes a nosotros. Sí, por supuesto, queremos alcanzarlos para Jesús, predicar el Evangelio a esas personas que se conviertan, pero sin caminar al lado de esas personas mientras sanan. Eso fue lo que pasó con aquel amigo que no se pudo bautizar. Y nosotros mismos le estamos diciendo a la gente que para bautizarse deben estar prácticamente intachables. El bautismo, entendámoslo, es el primer paso de nuestro proceso de santificación. Y de ahí en adelante comienza ese proceso maravilloso en comunión con Dios, en compañía con nuestros hermanos mayores espiritualmente. Y la obra que el Señor comienza en cada uno de nosotros la seguirá perfeccionando hasta el día que el Señor venga. Es un proceso que también tú y yo, como maduros, crecidos en la iglesia, tenemos que ayudar a los que están comenzando a caminar en el Señor.
¿Les predicamos? Sí, les predicamos, pero sí. Por ejemplo, si está por divorciarse, decimos primero que arregle el matrimonio porque acá tiene que cambiar de vida. Nada de seguir igual. Les predicamos, pero si tiene alguna inclinación, es medio raro, ¿no? Primero que se haga machito, rápido, aquí en el altar. O sea, no queremos que nuestra santidad se comprometa. La manera que tenemos de relacionarnos o acercarnos a las demás personas, estamos lejos de lo que Jesús haría. Porque Jesús, si usted lo sabe, compartió con todo tipo de personas para alcanzarlos y anotarlos en el libro de la vida. Eso es lo que tenemos que nosotros hacer. El mensaje del Evangelio se basa en el amor y en la gracia de Dios. Es hora entonces de cambiar de cómo se predica la palabra, las buenas nuevas. Es hora de cambiar la manera de llegar a la gente. Además de predicar la verdad, hay que amar a las personas. Hay un cuadro en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel que se ve en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, donde los israelitas se estaban acomodando alrededor del monte Horeb. Tan cómodo se estaban sintiendo con la vida que estaban llevando alrededor del monte de Horeb. Estaban siendo muy bendecidos por Dios, estaban protegidos, no les faltaba nada, nadie los atacaba, tenían todo lo que necesitaban, que algunos se atrevían, estaban diciendo que, ¿sabe qué? Ni siquiera necesitamos de Dios. Cuidado con eso. Esta gente se había acomodado en su nueva madriguera. ¿Y Dios qué quería? ¿Qué quiere Dios con su pueblo? Quería que fuera una luz para las naciones y que mostraran con valentía su carácter al resto del mundo. Sin embargo, esto no iba a suceder si se quedaban atrapados en ese monte totalmente cómodos entre ellos mismos. En Deuteronomio, capítulo 1, verso 6, veamos lo que dice la Biblia. Dice el Señor nuestro Dios nos dijo esto en el monte de Horeb. Ustedes han estado mucho tiempo en este monte, mucho tiempo. Así que salgan. Saben, a mí se me imagina que Dios nos dijo esto mismo nos dijo en marzo del 2020. Han estado demasiado tiempo en la madriguera de los templos. Salgan. Y Dios le dio al pueblo hebreo una visión de lo que esperaba hacer a través de ellos en el mundo. La frase salgan o pónganse en marcha transmite el mismo concepto de arrepentimiento, que significa cambiar de perspectiva, cambiar de opinión, cambiar de mentalidad. Es un cambio completo de prioridades. Y sabes que si eso lo hacemos, Dios te promete un asiento en primera fila para ver a Dios trabajar en las personas con las que estás relacionándote. Entonces Dios le recordaba a su pueblo que sea la luz para las naciones. Como dice en Miqueas capítulo 6, y él le recuerda así, Dios invitó a practicar, ¿qué cosa? La justicia, amar misericordia y también humillarte ante Dios. Entonces los hebreos se olvidaron la historia que Dios estaba escribiendo y al contrario, ¿qué hicieron? Se enfocaron en las diferencias que tenían con los demás que eran diferentes a ellos. Se enfocaron en las sutilezas que hacen que los seres humanos seamos como somos. Entonces, por miedo de ser influenciados negativamente por la cultura que los rodeaba, comenzaron, ¿saben a qué? A usar las instrucciones de Dios, la palabra de Dios que le estaba dando, no como una forma de acercarse y amar a otros, sino como una manera de justificar la segregación. Y las escrituras se convirtieron en una vara de medir que usaban para identificar quién estaba en condición de estar adentro y quién estaba en condición de estar afuera. Y esas barreras crearon polarización, segregación y división. Y eso los mantuvo distantes del plan unificador de parte de Dios para su pueblo. Les comento que uno de los tantos descubrimientos arqueológicos que se habla es el del templo de Herodes. Y lo que llama la atención dentro de ese descubrimiento era que en ese templo habían encontrado 2 letreros en la entrada principal de ese templo que indicaba que toda persona se mantuviera en el lugar que le correspondía de acuerdo a su raza, nivel, religión, prohibiendo el acceso a toda persona que no reunía esas condiciones que no eran de esa raza. Si alguien se atrevía a cruzar, era culpable.
Solo a aquellos que tenían el linaje correcto se les concedía mayor acceso al templo. Los otros eran considerados como gentiles, que eran personas extranjeras, que nadie quiere tener cerca y podían acercarse a Dios en la medida que les permitía su genealogía. Esto no es un tema antiguo, un tema que ya pasó, gracias a Dios que pasó. No, esto hoy día pasa. Es algo que sigue pasando. Y por eso que el apóstol Pablo reacciona y ve la difícil situación de sus amigos gentiles y que no podían acceder a la plenitud de Dios por medio de Cristo. Entonces vio cómo creció la división entre judíos y gentiles, no solo en el mundo, sino también en la iglesia. Y a la luz de estos antecedentes, Pablo escribió la palabra en Efesios capítulo 2, verso 13. Fíjense lo que dice. Pero ahora, dice Pablo, pero ahora unidos a Jesucristo, ya no están lejos de Dios porque la muerte a Cristo Jesús los acercó a Dios. Cristo nos trajo la paz y es quien nos ha unido a todos en un solo pueblo. El apóstol Pablo dice, se cayeron los muros. Dijo Pablo, muerte a la enemistad. Jesús vino y proclamó paz entre ustedes y los que estaban lejos y pasan a ser cercanos por medio de Jesucristo. Pasamos a tener acceso al Padre en un mismo espíritu. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Que en Jesús se representa la visión de cómo tenemos que orientar nuestras vidas. ¿Qué quiere el mundo? ¿Qué quiere este innombrable hacer con el pueblo de Dios? El mundo, el innombrable, quiere que nos aislemos, que segreguemos. Pero Jesús mismo, nuestro fundamento, en Él experimentamos un evangelio que nos une, que promueve la unidad. Entonces la pregunta es, ¿representa Jesús la manera como nos relacionamos con los demás? ¿La manera que predicamos? Incluso, pensemos en la cruz. La cruz es una destructora de barreras. Cuando muere en la cruz lo hace por todos, por todo el mundo. Juan 3:16, no solo por algunos, no solo por los judíos, no solo por el pueblo escogido, por todo el mundo. La cruz es una creadora de puentes. Si alguien te lastimó, piensa en esto. El Señor te dice, ve a la cruz. Si odias a alguien, ve a la cruz. Si alguien te traicionó, ve a la cruz. Si hay personas que te irritan y te sacan de quicio, el Señor te dice, ve a la cruz. Jesús mismo, mediante la cruz, vino a hacer las paces, a borrar toda diferencia y hostilidad. Entonces, cuando vamos a la cruz y llevamos a alguien a la cruz, esas barreras se derrumban. La cruz destruyó la pared divisoria. Pablo dijo que la cruz derribó ese muro divisorio y cualquier forma de hostilidad. Me pregunto, ¿qué paredes he levantado en mi vida que impide que las personas busquen pleno acceso a Dios? ¿Cuáles son las barreras en mi vida, en tu vida? Por eso que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, verso 13, encontramos a Pablo escribiendo a la iglesia de Roma y le recuerda qué cosa hace latir el corazón de Dios. Él quería reformular su visión incluyente y desafiar a los que estaban en Roma a expandir esa visión. Entonces el apóstol Pablo dice, el verso 13, todo el que invoque el nombre del Señor, todos. ¿Cuántos? Todos. Habrá dicho el que tiene sana doctrina solamente, todo el que invocare será salvo. Cada político, sea de color que tenga, si invoca el nombre del Señor, será salvo. Cada persona que tenga una cierta inclinación, si invoca el nombre del Señor, será salvo. Cada persona que odias, que no se viste como tú quieres que se vistan, que no se peina como tú quieres que se peinen, que no se ven como tú quieres que se ven. Todo, si ella invoca el nombre de Dios, serán salvos. Tú podrías decir, pero tiene que cambiar de vida. Vamos a detenernos con lo que dijo el apóstol Pablo. Todo el que invoque el nombre del Señor. Esto desmerece la doctrina, esto no desmerece la doctrina, el cambio de vida, pero el que invoque el nombre del Señor, todos. Y decimos, está bien, pero antes que entre a la iglesia tiene que cambiar. Primero que entre y luego el Señor trabajará con él. Lo seguirá perfeccionando, como lo hizo contigo, lo está haciendo conmigo. Esto dice Pablo, no
da un tremendo remesón a la estrechez de mente que tenemos muchos de nosotros. Este texto nos impacta. Es un tremendo suspiro de alivio para muchos pastores porque no somos nosotros los que decidimos quiénes están dentro y quiénes están fuera. Según Pablo, Dios ya decidió eso y Dios dice que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cuán expansiva es eso de amar a todos? Me imagino a esa iglesia escuchando ese mensaje escrito por el apóstol Pablo. Pero cuando comprendieron lo que Pablo estaba diciendo, dijeron, entonces si queremos hacer lo que Dios nos pide, ¿a quién tenemos que ir? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Para que conozcan a Jesús. Y Pablo respondió con su brillante explicación, diciendo en Romanos 10, verso 14, ¿cómo pues invocarán en aquel? ¿Cómo invocarán en aquel que no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Él dijo en esencia que si queríamos ver a todos invocar el nombre del Señor, tenemos que ir, involucrarnos, tenemos que salir de nuestra rutina, de nuestra zona de seguridad y comenzar a predicar. ¿Es un riesgo? Es un riesgo, es un riesgo. ¿Han escuchado ustedes la frase riesgo calculado? Durante la Segunda Guerra Mundial, esta frase comenzó a circular en todos los ejércitos, porque los generales calculaban cuántos soldados iban a perder la vida si intentaban una misión. Y una vez que calculaban los resultados hipotéticos, se determinaba si valía la pena arriesgar las potenciales víctimas con este intento. Esa frase se hizo famoso en los círculos comerciales, los recursos humanos, las universidades, la gestión de inversión y negocio. Todo esto está bien en esos rubros, pero ¿qué pasa con el Evangelio si se convierte en una cuestión de riesgos? ¿Qué pasa cuando nuestra iglesia se encuentra constantemente calculando los riesgos y hay que salir a dar de comer? Sí, hay que salir, pero eso cuesta plata, eso cuesta nuestros ahorros. Por ahí nos contagiamos y hay que salir y capaz que ni siquiera vengan a la iglesia cuando le entregamos una bolsa de comida, un alimento, y capacito que terminen congregándose en otro lugar. Capaz que le demos de comer y siga siendo los mismos católicos adorando a sus imágenes. ¿Qué sucede cuando los cristianos, los seguidores de Cristo, nos volvemos reacios al riesgo? ¿Qué pasa cuando la iglesia se para en un acantilado a ver a la gente que se está ahogando y desde la orilla, con un megáfono, se le grita arrepentidos, arrepentidos, porque si no lo hacen se van a ir al infierno? ¿Qué pasa? Por eso tenemos que volver a ver cómo Jesús mira y mirar a la gente con los lentes de Jesús. Estaba una vez Jesús sentado en una mesa, en una reunión con mucha gente, y decide relatarle una historia que está en Lucas 14, verso 16 al 23. Cuando él dice, entonces Jesús les dijo, un hombre estaba preparando una gran cena, invitó a mucha gente. Cuando llegó a la hora de la cena, mandó a su siervo a decirles a los invitados, vengan a todos, vengan, está todo listo, vengan y comamos. Pero uno tras otro, todos empezaron a inventar excusas. El primero dijo, compré unas tierras y ahora debo ir a revisarlas. Por favor, discúlpame. Otro dijo, compré 5 yuntas de bueyes y ahora debo ir a probarlos. Por favor, discúlpame. Otro dijo, me acabo de casar, estoy luna de miel, por favor, no me interrumpas. Y cuando el siervo regresó y le contó a su patrón todo lo que había dicho, el patrón se enojó mucho y le dijo, ve rápido a las calles, a los callejones de la ciudad y trae a la cena a los pobres, a los lisiados, a los ciegos, a los cojos. Después el siervo dijo, patrón, he hecho todo lo que tú me dijiste, todo lo que tú me ordenaste, lo hice. Y el Señor le dice, anda y sigue invitando porque todavía hay espacio para mucho más gente. Esto que cuenta Jesús, estaba todo preparado para una tremenda fiesta. La mesa adornada, mantel blanco, los cubiertos, porque quería que todos entren y vengan a la mesa. Todos están invitados. Por eso Jesús les cuenta esta historia, para que la gente entienda cuál es el corazón de Dios. Dios dice, quiero que invites a cada persona que se sienta sola, que se sienta aislada, cada persona que se sienta extranjera, persona que se sienta invisible, personas que se sientan rotas, que se sientan diferentes y luchando con muchas adicciones, porque vamos a festejar en grande. Jesús cuenta esta historia para reforzar que en el reino de Dios es para todos. Nadie debe estar alejado o quedar afuera por muy diferente que sea. Todos son bienvenidos a la mesa del Señor, así como lo hizo contigo y también lo hizo conmigo. Así que, hermano querido, debemos ser esa iglesia que mira con los lentes de Jesús a toda persona
e invitarlos a ser parte de nuestra familia de fe. Señor, gracias porque un día tú nos visitaste, cruzaste mar, cielo, tierra para llegar a nuestras vidas. Nos encontraste, a muchos de nosotros nos encontraste en una condición que nadie nos consideraba. Mas tú, Señor, abriste tus brazos, extendiste tus brazos y nos abrazaste y nos invitaste a ser parte de tu familia. Señor, que eso sea el sentir también de esta iglesia, del corazón tuyo pueda, Señor, brotar esa maravillosa expresión de amor para todos nuestros hermanos en la fe, para que podamos alcanzar a muchos para tu reino. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu gran misericordia que has tenido con nosotros. En el bendito nombre de Jesús oramos. Amén y amén.